lo antes posible su local propio de predicación. Amén. Sí, señor. Muy bien, vamos a irnos entonces a entrar de lleno a este tema, queridos pastores. ¿Qué hablábamos hace 8 días? ¿Recuerdan, hermano Ramiro, acerca de la dispensación de la conciencia? Bueno, nosotros venimos en una serie de programas, venimos trabajando las dispensaciones. A mí casi siempre se me pega la palabra pacto detrás porque Sí. en cada dispensación hay un pacto, pero las dispensaciones a lo cual nos hemos venido refiriendo. Queremos como terminar hoy con la dispensación de conciencia, pero hacer un marco general, como un marquito bien para encasillar lo que hay, los puntos más esenciales. Lo primero que quisiera que volviéramos a recordar, quizás para los oyentes nuevos, y también para recordarle a los que vienen antiguitos, qué es una dispensación. Que hoy quedáramos claros qué es una dispensación, cuántas dispensaciones hay, por qué creemos en las dispensaciones, las dos, y como un resumen muy corto de lo que es las dos dispensaciones que hemos venido hablando, sobre todo de la primera, y pues ya entraríamos en materia dentro de la segunda. Entonces no sé si podemos hacer eso, hermano Mauricio, usted que está hoy a la cabeza. Pero de la mesa nomás. Bueno, si vamos a partir de ahí, entonces hemos hablado de dos dispensaciones. Primero, ¿qué es una dispensación como tal? Entonces, para que ubicarlos a ellos. Es un periodo de tiempo o un lapso de tiempo en el cual Dios asigna un mayordomo o un encargado, donde le designa unas funciones específicas, una tarea específica, y para el caso de la primera dispensación, que fue la de la inocencia, pues el mayordomo era Adán y tenía que cuidar el huerto del Edén. Y solamente le puso que obedeciera algo tan sencillo. Y le dijo: del árbol que está en medio del huerto, no coma. Tiene de todos los otros miles y millones, pero de ese no coma. ¿Por qué? Porque Dios quiso que no comiera. Le puso una prueba, se llama una prueba de obediencia, a ver qué tan obediente era ese hombre que había creado. Si algunos se matan la cabeza, ¿y por qué le dijo que no comiera? ¿Y qué es? No, quería que obedeciera y no obedeció. Toda dispensación, o sea, lo que dice el hermano Mauricio, una dispensación es un periodo de tiempo para el hombre, no para Dios, porque Dios no le corre el tiempo, a Él no le pasan los años, ni existe el ayer, ni el hoy, ni el ayer, ni el mañana para Dios. Dios vive el eterno presente, es decir, Dios no tiene pasado ni tiene futuro, Él vive el eterno presente. Pero los hombres, los seres humanos, la Biblia dice que somos como la flor del campo, y están los tres, el pasado, el presente y el futuro. En la mañana nace, al mediodía florece, crece, florece, y en la tarde se seca y ya es cortada. Entonces, para el hombre le es contado un periodo de tiempo, y hay unos periodos de tiempo en los que Dios diseñó cierta clase de obediencias. Eso le decía, sí. que en las dispensaciones Dios estaba pensando eso, trata como de probar al ser humano, ¿no? Probar al hombre, a la creación, probarlo en el sentido de su obediencia. Siempre ha querido que el hombre le obedezca. Una cosa ha querido Dios, una cosa es que definitivamente el hombre, en todos los periodos de tiempo, en todos los tiempos, el hombre reconozca al que hizo los cielos y la tierra como único Dios. Punto. Eso es lo que Dios ha querido. Ya el obedecerle, el seguirle, el honrarle, el adorarle, eso hace parte de lo primero, de que le reconozca como único Dios. Entonces recordamos rápidamente en el marco general que le decimos, nosotros hablamos de 7 dispensaciones. Sí. Vamos aquí entre todos a recordarla. La primera es inocencia, la segunda es la conciencia, la tercera es gobierno humano, la cuarta es promesa o patriarcal, la quinta es ley. La sexta es gracia y la séptima es milenio. Entonces, ya estudié, toda dispensación termina con un juicio. ¿Por qué con un juicio? Porque si Dios quiere la obediencia de ese ser humano, y ese ser humano de ese periodo de tiempo, esa raza humana que le tocó vivir ese periodo de tiempo, no obedece a Dios, pues va a venir un juicio. La primera dispensación de conciencia, el mayordomo, como dijo mi hermano, el mayordomo indiscutiblemente es Adán. El que primero peca, o el primer ser humano que peca, que transgrede el mandamiento de Dios, el único mandamiento, la única cosita que Dios dijo que no comiera ese fruto, no fue Adán, no fue el mayordomo, sino fue la compañía del mayordomo, es decir, Eva. Eva comió
y nada le pasó. Nosotros estábamos discutiendo y hablamos aquí que no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre que Eva comió del fruto y le hizo comer a su esposo. Pudo haber sido 3 horas, pudo haber sido 8 días, 15 días, 2 años, 3 años rogándole. Eso no lo dice la Biblia, pero yo supongo que sí ocurrió un periodo de tiempo. Eso no fue tan inmediato, que comió y de una vez le alcanzó al otro. Yo creo que Adán se llegó a negar por unos momentos, por un periodo de tiempo. Pero ¿por qué no pasó algo dentro de ese periodo de tiempo a esa mujer? A esa mujer no le pasó nada. Y mire, yo veo en la Biblia, a través del contexto, que ni siquiera Eva, al comer del fruto, sintió vergüenza por estar desnuda. O sea, ella no conoció el bien y el mal habiendo comido el fruto hasta que no comió el mayordomo, el responsable, el encargado, el que tenía que dar cuentas delante de Dios. Entonces, toda esa dispensación y todas las dispensaciones deben de terminar con un juicio. Es decir, Dios les da no quisiera decir castigos, sino Dios da unas consecuencias. Unas consecuencias. Sí. Por haber administrado mal, por haberse administrado mal. Entonces, Adán administró mal, llegaron las consecuencias y están escritas en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuáles son, hermano Ramiro? Las consecuencias. Hay consecuencias. Mira lo que el hombre, el mayordomo, hace. Lo que uno pensaría es que solamente fueran para él, sí, únicamente para él. Pero hay consecuencias para la tierra. La tierra fue maldita. Le sembraría... Permítame pensar, le sembraría yucas y les saldrían unas espinas y le ahogarían las yucas. Con el sudor de la frente tendría que ganar su pan, es decir, se ganó una maldición para él. No era sino coger y comer, ahora le toca trabajar. Con el sudor de la frente ganarás tu pan. Entonces, maldición para la tierra, maldición para el hombre, problemas para la mujer, consecuencias para la mujer. Aumentaré los dolores de tus preñeces, problemas, consecuencias para la tierra. La muerte, ¿no? Ahora viene la consecuencia para el hombre y la mujer, para los dos. Viene la muerte espiritual, que es la separación, ese contacto. Dice, la Biblia nota que al comienzo dice, se paseaba Dios y hacía oír su voz en el huerto, hablaba con Adán todos los días. Ahora tendría que ser holocaustos, ahora tendría que entrar a una nueva etapa, sería unas nuevas condiciones para poder hablar con su Dios. La muerte espiritual. El pecado, hubo una ruptura, ese pecado, esa transgresión, el haber desobedecido, da una ruptura inmediata de la comunicación entre el hombre, entre ese administrador y su Dios. Que su es amo, una consecuencia fuerte. Claro. Y ahora viene la muerte física. El hombre estaba destinado para que jamás muriera. Sí. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Dice, de todos los frutos del campo podréis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podéis comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oiga, hasta del día que de él comieres iba a morir. Entonces, la muerte física. Eso no era inmediato, no, pero le llegaría. Las enfermedades, pues para llegar a la muerte física, las enfermedades, los dolores, los virus y cada día más enfermedades, el cáncer, el SIDA, una cantidad de consecuencias que vendrían. Consecuencias para la serpiente, que fue como el medio, ¿no? El medio que usó Satanás. Entonces le quita las extremidades, andarás sobre tu pecho, te arrastrarás, polvo comerás. Oiga, esa palabra, polvo comerás, me dejó pensando, porque en sí, ¿le puedo dar un pensamiento ahí? Sí, claro. Bueno, a ustedes la analicen y el oyente también la analiza. Cuando dice la Biblia, te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás, yo digo, o yo pienso, el hombre fue sacado del polvo de la tierra. Dios tomó polvo y formó al hombre. Entonces, yo no sé hasta dónde mi pensamiento sea muy volátil, pero ese polvo comerás también, hasta dónde se puede referir al hombre, al hombre y al diablo, que todos los días el diablo está comiéndose a la gente, no en el aspecto quizás físico, sino en ese aspecto espiritual, se lo está devorando todos los días. El Señor dijo que Satanás anda como león rugiente, buscando hombres, buscando a quien devorar. Todos los días muere gente sin Cristo, y esa gente que muere sin Cristo, esa gente que muere sin el Evangelio, esa gente que no acepta a Dios, pues hombre, se los está comiendo el diablo, se los está devorando. Entonces, ¿hasta dónde también se viene cumpliendo
esta palabra así de Sí, es un esa punto- manera. es un punto de es vista un interesante. pensamiento mío, es un Sí. pensamiento, es un análisis de ese texto que digo, hasta dónde el diablo se come la gente así, que le come su eternidad, Sí. se le acaba su eternidad. Entonces, mire todas las consecuencias. Al diablo también le da consecuencias. El diablo tiene una consecuencia y está, si usted me ayuda, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, hay una consecuencia para Satanás, porque la consecuencia para el diablo en el pecado, la primera vez que pecó, fue ser lanzado del trono de Dios con todos los ángeles que él contrató y que quisieron dejarse llevar por Luzbel. Y ahora viene una consecuencia por haber Apocalipsis hecho pecar al hombre. 20:10. Creo que es 20:10, Sí, por favor, dice, me lo lee. y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es, por los siglos de los, es sin fin, eso es sin fin. Por la Entonces, eternidad. esa es la consecuencia futura de Satanás. Satanás tuvo una consecuencia allá, en la expulsión del paraíso, pero también ahora tiene una consecuencia futura, Sí. que es que va a ser lanzado a un lugar donde no va a poder salir jamás, pero jamás es jamás. El futuro. Eso es como lo que podemos redondear de todas las consecuencias, el marco general de las consecuencias que tuvieron esos seres que participaron en el Perfecto. pecado. ¿Y El cómo- diablo los hizo pecar, Sí. la serpiente fue el instrumento, Eva se dejó engañar, fue instrumento, y Adán, que era el responsable, el Señor que podía decir no, a la final resultó doblegándose, inclinándose y cometiendo el pecado. Y finalmente termina esta dispensación con la expulsión, Con el ¿no? juicio. Con la expulsión, obviamente un juicio, y después de eso son expulsados del huerto. Y el Señor pone algo interesante en la puerta, ¿no? De ese... Pone unos querubines. unos querubines. y una Unos espada. querubines Y una con una espada que espada gira. encendida Sí. que revolotea Sí. para que el hombre, dice, no hay sea que esos capítulos, Génesis capítulo 3, versículo 22, ¿lo buscamos? Génesis 3, 20, 21, 22. No hay sea que el hombre alargue su mano y tome del árbol de la vida y Sí, coma 22. y viva así para siempre. Así para siempre, ¿cómo? Siendo un eterno pecador. Es decir, el hombre seguiría multiplicándose, el hombre seguiría muriendo porque ya había llegado perdón, La consecuencia seguiría, de la no muerte ya seguiría estaba. muriendo, sino seguiría pecando, seguiría multiplicándose, jamás moriría y viviría eternamente pecador, es decir, que quedaría condenado de por vida. Nacería solamente, el destino sería nacer, crecer, reproducirse y seguir condenado, seguir viviendo eternamente condenado. Entonces Dios dice, no puede ser, hay que limpiar a ese hombre, hay que hacer algo con ese hombre. Perfecto, muy bien. ¿Qué les Hasta ahí parece? vamos. Sigamos con una canción. Vamos con una canción. Y entramos rápido. entonces ya con parte del cierre de la segunda dispensación. Recuerden que ya habíamos hablado de esa segunda dispensación el programa pasado. Si usted se lo perdió, acuda a YouTube, ahí está guardado. Vamos a hacer un recorderis sobre qué es la dispensación de la conciencia, dónde empieza, dónde termina, quiénes son sus principales protagonistas y cuál es el juicio de esa dispensación de la conciencia. Así que ya regresamos con más aquí en Tertulia Pastoral. Quédense con esta preciosa canción de el hermano Andrés Céspedes, pastor de nuestra iglesia, muy bonita, se titula Él siempre estuvo allí. Es cierto que el dolor vino a visitar, parece que la prueba te va a matar y hasta tu alma desahuciada no alcanza ni a alzar la mirada. Es cierto que la vida se derrumbó, la noche tan oscura hasta el día alcanzó, pero ya ves que ya no duele. Ese dolor que sientes no va a regresar. Y si preguntas dónde estuvo Dios, te podría decir, oh, Él siempre estuvo allí, 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 cuando todo se acabó, allí, allí, cuando la vida te dolieron, cuando tus sueños se perdieron.
el dolor vino a visitar. Parece que la prueba te va a matar y hasta tu alma desahuciar. No alcanzan ni a alzar la mirada. Es cierto que la vida se derrumbó, la noche tan oscura hasta el día alcanzó, pero ya ves que ya no duele. Ese dolor que sientes no va a regresar. Y si preguntas dónde estuvo Dios, te podría decir, Él siempre estuvo allí, 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 cuando todo se acabó, allí, allí, cuando la vida te dolieron. Kennedy Gospel Radio. Se perdieron en el dolor, la prueba y la decepción, cuando sentías morir allá en tu corazón. Él siempre estuvo allí, 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 cuando todo se murió, allí, allí, cuando el pecado se abalanza en los dinteles de tu casa. En el dolor, la prueba, la decepción, cuando sentías morir allá en tu corazón, Dios siempre estuvo allí. Él siempre estuvo allí, 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 cuando todo se acabó, allí, allí, cuando tus sueños se perdieron, cuando en la vida te dolieron, en el dolor, la prueba, la decepción, cuando sentías morir allá en tu corazón, Dios siempre estuvo allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo. Muy bien, ahí está nuestro hermano Andrés Céspedes y este que escuchan de fondo es el grupo Afroson, sí, Afroson. Del Valle. Del Valle del Cauca del Pacífico colombiano. Muy bien, saludando a Miriam Mireya Murillo que nos dice saludos desde Suacha, La Florida. Dios los bendiga, amén. Saludamos a Jesús Arbey por allí, a nuestra hermana María Arcelia, un saludo y un gran abrazo para ella, una gran hermana empresaria de nuestra iglesia, qué bendición por ella. También saludamos a nuestra hermana Nidis Alarcón que está en YouTube y también a mi fans número 1, a nuestra hermana Carolina Rivera que está por allí conectada enviando picos a un gafufo, dice ella. Está muy bien. Bueno, vamos entonces, queridos oyentes, a entrar a hablar de la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. ¿Por qué pasa de ser la inocencia a la conciencia? ¿Por qué conciencia? Conciencia. Bueno, Mauricito. aquí lo que Decíamos pasa- que era porque el hombre ya tenía conciencia de lo que era el pecado, ¿no? De lo que era La conciencia es el saber. bueno y malo, exacto. O sea, Ya el, es- el conocimiento. Ujú. Dale, Mauro. Ya viene más que todo, habíamos dicho hace 8 días que en la etapa de la conciencia o en la dispensación de la conciencia, ya el hombre sabe qué pasa cuando se desobedece a Dios. Exacto. Ya tiene el conocimiento y la experiencia de que sí, las consecuencias que Dios les ha promulgado son verdad.
porque en la inocencia no era que no supieran cuál era el bien y el mal, ellos Sí. sabían, pero lo que no sabían era qué pasaba después de que se transgredían los mandamientos de Dios. Decíamos que era un conocimiento práctico. Sí, ya. Recuerda que ya lo ponían en práctica. Sí, Él ya es esa sabía. fase experimental, a Experimental. donde ellos ya comprueban que lo que Dios ha dicho es cierto. Entonces, esta dispensación de la conciencia arranca con el juicio o con la expulsión del huerto Sí. del Edén, donde terminó la dispensación de la inocencia, y ahorita salen a comenzar a trabajar, a comenzar a labrar, ya con el sudor de su frente van a poder alimentarse. Miramos que comienzan ellos a multiplicarse, aparecen los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y como lo dijimos hace 8 días, pues encontramos el primer homicida, allí Sí. que es Caín. Encontramos que Dios ha hablado a Caín y le ha dicho, bueno, el deseo o el pecado está a la puerta y usted tiene la decisión de sí o no, porque volvemos a lo mismo, y es que Dios en todas las dispensaciones prueba es la obediencia del hombre. Miramos que todo esto es fruto de unos sacrificios que ellos tenían que rendir. Hablamos hace 8 días de esos sacrificios, el sacrificio de Caín, el sacrificio de Abel. Dijimos que ellos empezaron a sacrificar porque pues vieron que eso fue lo que comenzaron a hacer sus padres, y Adán pues vio que eso fue lo que Dios hizo para vestirlo a él y cubrir su desnudez. Entonces, después de que aparece el primer asesino en esta dispensación, como lo es Caín, encontramos como esa generación comienza a degenerarse, a dañarse, ¿cómo podríamos decir ahí? Como a corromperse entre ellos, al punto de que Dios toma una decisión drástica, y es no contender más con el hombre, y pone un límite, pone un final, digamos que para esta dispensación, como lo es el diluvio. El encargado en esta dispensación, no sé, hermano Ramiro, si me equivoco, es Noé. Noé es Para el llevar, encargado para de- llevar el juicio ya. Ese es el mayordomo de esta dispensación, donde él viene a promulgar un mensaje de parte de Dios, donde hay una oportunidad de salvación, porque ese es el mensaje de Noé, hay una oportunidad de salvación, viene un gran diluvio a causa de el pecado y pues la gran depravación que había en ese tiempo, y la oportunidad de salvación es entrando en un arca, un gran barco que Dios ha establecido para que todo aquel que entre no se pierda. Todo aquel que entre en esa arca sea salvo del diluvio que viene. Esta dispensación se conoce también como la dispensación antediluviana, porque pues viene a hablar de lo que pasa del huerto del Edén hasta el diluvio. Hasta ahí va esta dispensación, hermano Diego. Muy bien. Entonces, Yo tengo aquí seis resultados, digámoslo así, del extravío del hombre. Obviamente esto sacado de la página de Generación Pentecostal. Dice, tomaron mujeres inconversas, según Génesis 6.2. sí, Se multiplicó la maldad en la tierra, Génesis 6.5. Se corrompió la tierra, Génesis 6.11. Eso de tomar mujeres inconversas Sí. sería bueno, amados, mirarlo Mirarlo. en el asunto, porque es que hay una doctrina, los del arca y los señores de la serpiente, ellos hablan de que los hijos de Dios vieron hermosas a los hijos de los hombres, Ujú. se llegaron a ellas, les engendraron hijos, entonces... Eso lo habíamos aclarado Eso vez lo habíamos pasada, aclarado, ¿cierto? pero solamente lo pudiéramos como retomar, darle un resumito, que no son ángeles, no son ángeles, no. sino que los hijos de Dios es la línea de Set, y las hijas de los hombres es la línea de Caín. Caín se había ido al oriente, allí se había dedicado a la metalurgia, al estudio de la agricultura, a la caza, a la ganadería, a hacer las primeras parrandas, porque se crearon los primeros tambores, los primeros instrumentistas, y la línea de Set comenzó a invocar el nombre de Jehová. Esa gente comenzó a invocar el nombre de Jehová. Entonces parece ser, en el contexto, que a Set le nacieron muchos varones. Y parece ser que a la línea de Caín le comenzó a nacer muchas mujeres. Y se fueron multiplicando cada uno por un lado. Sí. Pero un día, estos de acá comenzaron a ver que allá había otra tribu, llamémosla así, como otro grupo, otro pueblo. Y comenzaron a llegarse a ellos, o sea, las miraron, las vieron hermosas, y se llegaron a ellas, les engendraron hijos. Entonces, esos dos grupos fueron formando un solo pueblo. Los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres y formaron un solo pueblo. La idea era que esa gente se volviera de Dios, pero resulta que los que invocaban a Jehová dejaron de invocar a Jehová y fue un pueblo de maldad, y todos comenzaron a hacer lo malo.
Ahí es cuando Dios dice voy a acabar con todos ellos, pero encontró por allá a uno que estaba escondidito y ese era Noé. Halló Noé gracia delante de Dios y Dios dijo, no, pues no voy a acabar la raza humana. Mire que hay uno, Noé, venga para acá, hazte un arca de madera de gofer. Eso es una locura. ¿A quién se le ocurre salvar al mundo a través de un arca? Eso se le ocurrió a Dios. Bueno, es que Dios hace cosas que son locura para el hombre. Y Pablo lo describe más adelante, ¿no? Pablo dice que la cruz del Calvario, o sea, la salvación de nosotros como creyentes, el evangelio que nosotros practicamos es una locura para la gente. Claro, cuando la gente me dice, bueno, pero ustedes, ¿cuál va a ser el fin de ustedes los cristianos? Le digo, pues, ¿cómo le parece que? Digo, porque dice, todos se mueren, ¿y qué pasa? Todos se mueren igual, se muere el que mató a 100, se muere el que violó a 200, y se muere también el que toda la vida nació en el evangelio y vivió en el evangelio. Y yo le digo, no, lo que pasa es que Dios un día, el Señor Jesucristo un día va a venir en las nubes y los que morimos en el evangelio vamos a resucitar de la nada, o de lo que haya quedado, de un pedacito de harina, de un hueso. De allá se va a formar el cuerpo que era el viejo hombre, o del hombre que existía en la tierra, y vamos a perder, esta gravedad terrenal se va a perder y nos vamos a elevar y nos vamos a encontrar con Jesús arriba en el aire y estaremos por siempre con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia y yo le creo esa promesa a Dios. Uy, no, pero ustedes ¿dónde han visto que las vacas vuelen? Ustedes están locos. ¿Ustedes de dónde sacan esa locura? ¿Cómo ustedes van a creer eso? Bueno, ahí es donde dice Pablo, lo que nosotros creemos y confiamos que es una verdad, porque Dios nos lo prometió así, para el mundo es una locura. A Dios le plació, al Señor le plació salvar al mundo por la locura del evangelio. Al Señor le plació salvar a la raza diluviana o antidiluviana, salvarlos por la locura de un arca, de una embarcación. Y ninguno quiso creer a la locura. Yo me imagino que los hijos fueron ahí casi a regañadientas. Sem, Cam, Jafet, las 3 mujeres, pues les tocaba ir ahí, y la mujer de Noé, ellos fueron ahí como familia, más por ser familia, pero ningún otro le quiso creer. Bueno, vino otra locura más de Dios. Como la gente no quiso creer, pues entonces salvó a todos los animales, En este tiempo, pues como los ricos no quieren creer, como los políticos no quieren creer, como los señores de estrato 7, 6 no quieren creer, a Dios le place en una ciudad como Bogotá, como Soacha, ir a los estratos bajos, ir a los lugares más confinados, a los sitios, a los tuburios, a las cosas más tristes, a los prostíbulos, a las cantinas, y sacar gente para salvarla y llevarla al reino, a su reino, llevarla al cielo. Así es Dios. Ese es el Dios de amor que tenemos. Claro, esta dispensación, al igual que la anterior, pues nos habla de la misericordia de Dios para con el hombre. Que de todas maneras Dios, a pesar de que la condición del hombre no es la mejor en su estado pecaminoso, el texto de Génesis capítulo 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Había un desenfreno sexual terrible también, ¿no? Lastimosamente sí, había una decadencia espiritual terrible, al punto en que Dios dice, bueno, yo voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Y como lo dice nuestro hermano Ramiro, apareció un hombre llamado Noé, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y fue a este hombre al que se le encarga entonces durante ese tiempo la predicación o el pregonar un mensaje, y es el que viene un diluvio. Hay algo interesante también antes de entrar en el diluvio, es que podríamos recalcar también para aquellos estudiosos históricos que esa dispensación sería también el origen de aportes a la humanidad como la agricultura. Creería yo que la agricultura surge en ese momento cuando el hombre le toca trabajar la tierra para poder ganar su sustento. Entonces la agricultura surge en esa dispensación, creería yo. La metalurgia con Tubal Caín, que menciona capítulo 4 de Génesis, también surge ahí la metalurgia, entonces el trabajo con el bronce, con el hierro. Entonces también me gusta esto porque es que la Biblia es, la palabra de Dios es perfecta. Muchos dirán, bueno, y entonces usted dónde me muestra dónde surgió todo lo que hoy conocemos como agricultura, metalurgia. Nosotros sabemos que la era del metal y no sé qué, dicen ellos. Y uno les puede responder, pero es que la Biblia habla en Génesis que también ahí surgió la agricultura, surgió esto y esto, porque toda la palabra de Dios va conforme a la historia de la humanidad. Entonces qué interesante también ustedes, queridos oyentes, que tengan claro que allí surgen los primeros aportes del hombre, digámoslo así, para la humanidad, el trabajo con todo lo que le rodeaba, utilizar al 100% todos los recursos que lo rodeaban. Muy bien, entonces sigue el diluvio, pero Dios le manda una orden a Noé, ¿no?
bueno, le pide algo, el hacer un arca. Muchos dicen, bueno, y esa arca era tan grande para llevar tanta cantidad de animales, porque se calcula que eran miles y miles de especies Claro. de animales, ¿no? Pero dan unas medidas. La palabra de Dios también dice unas medidas exactas. ¿Cuánto tiempo demoró construyendo esa arca? Según dice la Biblia, en realidad fueron 120 años. Hay dos pensamientos al respecto, ¿no? Que 120 años era la edad que iban a vivir esas personas, porque 120 años se iba a demorar la construcción del arca Sí, señor. y moriría. Hay dos escuelas, una Sí. de 100 y otra de 120. 100 y 120 años. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes subieron al arca finalmente? Noé y su familia. Su Noé y familia. su esposa. Solo le creyó prácticamente su familia porque el resto de la gente veía como algo ilógico, algo irrisorio que viniera un diluvio, cuando en ese tiempo no llovía, No cuando en ese llovía. tiempo no estaban enseñados a aguaceros Sí. ni a nada de eso. Pues para ellos era muy lógico este pensamiento de un diluvio o que la tierra, que todo lo que ellos veían iba a ser dañado, digámoslo así, por el agua, porque ellos no habían visto Sí. no habían tenido una experiencia así como de aguaceros o de fuertes momentos. La Biblia dice que lo que descendía de la tierra era un vapor, ¿no? Subía un vapor de la tierra y eso era lo que ayudaba para regar los huertos, las plantas, Tremendo, que trabajaban ¿no? de agricultura. Qué curioso. Entonces, Sí. eso es lo que hace que ellos vean esto como algo ilógico. Inclusive de pronto cuando Noé está construyendo el arca, pues ellos dicen, pero por aquí cerca no hay un mar, ¿cómo va a mover este hombre todo esto? ¿Cómo va este hombre a mover todo esto? Pero Dios en su plan tenía ya desorganizado, cosa como pasa en este tiempo y como lo decía nuestro hermano Ramiro, hay personas que les parece ilógico que el Señor Jesucristo venga y nos levante de esta tierra y levante a los muertos en Cristo y los haga resucitar, pero así pasaba en el tiempo de Noé, y bien dijo el Señor Jesucristo, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, que estaba ese desorden sexual, ese desorden espiritual, pues así mismo va a ser Dios. En un momento vendrá un gran diluvio, les dijo a Noé, Sí. vendrá un gran diluvio y el que esté dentro del arca, bien, y los que están afuera. Y viene una parte interesante que me parecería bueno terminar entonces esta dispensación con esto, y es, comienzan a caer las primeras gotas de agua y la gente como que dice, oiga, esto como que es cierto, como que lo que esta gente, este Noé estaba pregonando es verdad, pero ya hay un problema, Sí. y es que la puerta del arca ya había sido cerrada. Y no por Noé, ¿no? Noé no la cerró, Noé les dice, no, es que el problema no es mío, o sea, si yo pudiera bajo y les abro, claro. pero ya no los puedo abrir porque fue Dios que envió un ángel para que la cerrara. Y creo que hubo el tiempo suficiente, más que suficiente para que el hombre tuviera la oportunidad de subir al arca, ¿no? Claro, es que durante 120 años Noé estuvo hablando de que iba a venir un diluvio, que era necesario un arrepentimiento, que iba a haber una oportunidad, que era ese barco que él estaba construyendo y que cuando viniera el diluvio los que estuvieran adentro, bien. Y eso es tremenda enseñanza, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos se jactan diciendo, cuántos llevan diciendo que Cristo viene, cuántos llevan diciendo que el Señor va a venir por su iglesia? Eso ya ha pasado mucho tiempo, 2000 años y nada. Lo mismo pensaban los hombres antidiluvianos, ¿no? 120 años diciendo que eso era mentiras y cuando les llegó la hora, ya era demasiado tarde. El Señor no ha venido por la misericordia que tiene Sí, señor. para con aquellos que todavía no han entrado al arca de salvación de este tiempo que se llama Evangelio. Ujú. Hoy en día el arca ya no es física, ya no es de madera, sino es el Evangelio. Vayan por todo lugar y predique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces le estamos predicando el Evangelio que Cristo mandó y anunció. En eso estamos. Esa dispensación de conciencia termina con un juicio muy grave. El juicio es el diluvio El juicio en sí. es la muerte Sí. de toda la gente. Pero también hay una bendición allí, que es que se cree, bueno, en la simbología, se cree que la tierra es bautizada, la tierra es bendecida, porque cuando ya la otra dispensación lo miraremos, cuando ellos bajan allí, ya la tierra, esa maldición de Adán es terminada allí en el diluvio. Toda esa generación pecadora de Caín, esa estirpe de asesinato que Sí. hubo hasta allí, todo eso se acabó, Dios como que sació toda la ira que tenía, pues acabando con toda esta gente, acabando con todos ellos, y nace una esperanza nueva. Claro, es un Nace nuevo una esperanza comienzo. nueva, es un nuevo comienzo que lo estudiaremos a un futuro.
Entonces, importante decirle a cada uno de los oyentes en esta hora que la palabra de Dios es clara en afirmar que el Señor no retarda su promesa, de lo que estamos nosotros hablando. El Señor sí va a venir a levantar a su iglesia de aquí, de sobre la faz de la tierra, a todos aquellos que han sido bautizados en su nombre, a todos aquellos que perseveran en el obedecer la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el Señor Jesucristo no ha venido, es una oportunidad para que las personas todavía se arrepientan y vengan a buscar de Él. No espere hasta lo último, querido amigo, que de pronto no se ha bautizado, no espere hasta cuando ya la puerta del arca esté cerrada, como le pasó a la generación antediluviana, para comprobar a ver si es cierto o no. Más bien le invitamos para que en base a las experiencias que ya la Biblia y lo que a través de la existencia de la era humana ha demostrado es, busquemos del Señor. No espere hasta lo último, no deje para mañana lo que hoy pudiera ser. Si hoy es el día de salvación, entonces acuda a ese día de salvación, a esa oportunidad que hoy Dios nos está brindando, porque la generación antediluviana tuvo la oportunidad, pero lastimosamente la despreció. Creo yo entonces que la pregunta para cada uno de los amigos que nos escuchan en este momento es, ¿y cómo está su situación con Dios? ¿Está aceptando la invitación que Dios le está haciendo para entrar a esta gran arca de salvación que se llama Evangelio, que se llama Iglesia? ¿O estás despreciando la invitación que Dios te está haciendo? Creo que así es como termina la dispensación de la conciencia, con un juicio terrible que lastimosamente en este tiempo también estamos muy próximos a verlo a causa de que el hombre sigue en la misma condición pecaminosa, decaimiento espiritual, y todo lo que usted ve en las noticias, querido amigo, era o es cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. Ya la palabra de Dios atestiguaba que la decadencia moral y espiritual del hombre cada vez es peor. No espere buenos tiempos, más bien acérquese al Señor Jesucristo y busque su salvación. Y como dice esta canción, nos vamos con Cristo. Sí, ya estamos subidos en esa arca. Así que nos vamos con Cristo. Y queridos oyentes, así llegamos al final de esta tertulia pastoral, hablando acerca de la dispensación de la conciencia. Tengo un dato final: 1656 años aproximadamente duró esta dispensación. Así que, queridos oyentes, gracias por su compañía, por su sintonía, por habernos acompañado en esta mañana de tertulia pastoral. Gracias a todos.